El que, el que es el salteador, el ladrón, entra por ¿dónde? Por donde no es la entrada principal. ¿Tú has visto un ladrón que lo único que hace es forzar la cerradura? Pues no tiene la llave. O sea, no tiene la llave y se salta. ¿Por qué? Porque es un ladrón. Eso es lo que hace la religión y eso es lo que hace aquel que no conoce la voluntad de Dios. O sea, le busca por todos lados para que alguien entienda su palabra, y es que la tiene que entender. Es que yo sé que no es así. No es así, porque Cristo es el único que te puede dar la instrucción para poder entrar. Y de ahí en fuera no hay nadie más. Yo he visto mujeres que por el afán de convertir a su esposo, hasta le pueden hasta gritar. Y yo me pongo a pensar, digo, bueno, la palabra de Dios es maravillosa porque le dice a una mujer cómo debe comportarse. Yo no soy el único que he predicado acerca de lo que es la mujer, el pastor lo ha dicho, lo ha predicado también. Pero sabes una cosa, si esto se predica, por ejemplo, en México, ¿cuántas se ofenden? ¿Cuántas mujeres no se ofenden? ¿Por qué? Porque se les está diciendo la verdad. Porque incomodable, sí es cierto. Es como, por ejemplo, dice un hombre: sé responsable, sé suficiente para tu propio hogar, seas tú el único proveedor. Se lo predicas aquí a un hombre y se ofende porque en la cultura de aquí en los Estados Unidos es que el hombre y la mujer tienen que trabajar. Dice, no está mal, el pastor está mal. No, el que está mal eres tú, porque la Biblia dice que tú eres el único que debe soporte. De ahí fuera nadie más. ¿Ya vieron cómo a veces las cosas no caben ahí? ¿Sabes por qué? Porque es el pensamiento del ser humano. O sea, yo quiero hacer como yo quiero. ¿Sabes que el religioso lo que quiere hacer es llegar a Dios como él quiere? Eso es lo que quiere, confía en las cosas y no en lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque él está pensando, yo voy a ayudar a Dios. ¿Cómo lo vas a ayudar? Bueno, mira, yo conozco a Dios y yo sé que eso es suficiente. ¿De veras que eso es suficiente? No, es que yo sé quién es Dios y por eso voy a ser salvo. No es por eso, hermano. No es eso. ¿Sabes que el diablo también sabe quién es Dios? ¿No lo has leído? Llegó el Señor Jesucristo, iba caminando y le dijo, el mismo demonio dijo, hey, ¿qué tienes con nosotros? ¿Quién? Jesús, hijo de quién. Lo conocen, saben quién es. Entonces no cabe, no hay cavidad en que un ser humano diga, es que yo conozco a Dios y yo sé cómo voy a llegar a Él. Y a ver cuándo me voy a arrepentir y cuándo voy a hacer esto. Son tus propias reglas, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú aceptes como único y suficiente Salvador a Él. Él es quien entra por la puerta. No es lo que te enseña, no es lo que te dice, no es lo que otro dice. Cuando tú lees lo que verdaderamente dice la palabra, tú quitas hasta, voy a decir algo que me va a ofender a mí o a lo mejor a cualquier otro, pero tú quitas hasta el pastor de un lado. ¿Sabes por qué? Porque tu relación es entre quién. Algunas veces muchos llegan y medio conocen de Biblia y eso es muy bueno, pero dicen, te voy a traer al pastor para que te explique. Digo, tú puedes explicarlo, porque tú tienes el Espíritu de Dios. Tú tienes la autoridad, porque cuando tú eres salvo, tú tienes la autoridad de decirlo y explicarlo. No necesitas ser para allá, o sea, tratar de explicar algo que no entendemos. Por ejemplo, hay mucha gente que sabe demasiado y simplemente yo le digo, mira, te voy a hablar de la simplicidad de las cosas, de lo que dice la Biblia, eso es todo. Ya, me da una explicación tan larga y yo solamente le tengo que decir, bueno, Cristo dijo esto, Cristo nos manda esto, esta es la responsabilidad que tenemos para con Él, eso es todo. ¿Sí? Pero no, es que yo hice esto, yo hice el otro, aquí y allá y necesitamos hacer esto. Yo digo, pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tú le conozcas y que tú y yo tengamos una relación y que de esa relación hagamos lo que hicieron los apóstoles, ¿no es cierto? ¿Cuándo viste a los apóstoles tratar de divagar? Bueno, entre Pedro y Pablo había unas cosas así, pero porque Pedro estaba haciendo las cosas, tratando de judaizar a los cristianos. Eso es cierto, porque nos pasa, ¿verdad? ¿Por qué digo de judaizar? Porque es bajo la ley. Entonces, todo lo que Pedro algunas veces les decía, bueno, entonces tenemos que hacer esto y el otro.
Decía Pablo, es por gracia, Pedro, es por gracia, es porque tú no haces nada, solamente tienes que entregar tu vida. Así es como se enseña. ¿Sí? Entonces es lo maravilloso, hermano, de entender un poco de lo que Dios dice. Tienes el que te enseña de manera errónea, pues el que se salta por otro lado, el que brinca por otro lado y el que tiene la idea. Muchos creen que necesitan un solo pastor para que les enseñe todo. No. Aquí dice que el único pastor es ¿quién? Tienen más de confianza en un hombre más que en Dios. Yo oro por pastor, pero la confianza la tengo en ¿quién? En Dios, porque Él es el único que puede pastorear mi vida. El pastor no está al lado mío todo el tiempo, ni va a estar todo el tiempo para que le diga, oye, respóndeme esto, dime esto, lo otro. No. Dios, entre Dios y yo debemos de tener que una relación, que Él me convenza, que me diga y que yo pueda avanzar. Amén. Pero vean lo que dice. De cierto os digo, el que no entra por las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Nos lo dice muy claro, dice, mas el que entra por la puerta, ¿quién es? Ese no es quien no conoce la puerta, hermanos. Ese es el dueño de la puerta y más adelante, como estos no lo entendieron, se los va a explicar de la manera más clara. Más adelante lo vamos a leer. Pero, hermano, es tan fácil, es algo que el Señor Jesucristo es el maestro de la simplicidad. El maestro de la simplicidad, ¿sabes por qué? Porque te lo dice para que lo entiendas. Para que yo lo entienda. No para que le pongamos ninguna otra cosa más. Dice, el que entra por allí y el que abre tiene la llave, ese soy yo te voy a introducir, no hay nadie más. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor. Vean lo que dice. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A ese abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las que. Ahora, las ovejas están al cuidado de él. ¿Para qué? ¿Para qué las sacaría? ¿Para qué las sacaría, hermanos? Para pastorearlas, para guiarlas. Pero no es así con el religioso, con la gente que no entiende. Porque a veces lo que hace el que tiene algún conocimiento es tratar de que haga lo que forzosamente tú ni siquiera ves, o que lo que nosotros a veces no entendemos. Pero Dios no es así. Él es el que te guía, Él es el que te lleva. Él es el único que tiene la autoridad sobre cada uno de nosotros. Vean lo que dice. 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ¿quién? ¿Quién va delante? Él. ¿Por qué crees que confiamos en Cristo? Porque Él es el único que entra delante de nosotros. Él es el único que pagó. Vean lo que dice. Y las ovejas le siguen porque conocen ¿qué? Ahora, ¿cómo vas a conocer su voz si no la escuchas? ¿Cómo es que escuchas la voz de Dios, hermano? Y no me digan que soñaron, porque yo no se los creo. Es fácil, pero si no lo lees, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Algunos se confunden en todo esto porque dicen, bueno, yo escuché a Dios ayer en la noche. Tal vez comiste algo, pero Dios no te habla en sueños porque su palabra no dice que hace en sueños. Ahora, yo no estoy limitando el poder de Dios. Pero si tú me hablas de su palabra, es porque tiene algo maravilloso dentro de lo que me estás diciendo. Cuando alguien comparte Biblia conmigo, a mí me encanta. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que me nutre. No que me digas, ¿sabes qué? Ayer yo soñé esto y creo que Dios me habló así. Como que no hay ningún sentido, ¿ah? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo más importante que tiene cabida en tu vida. Pero muchos viven por los sueños, por las interpretaciones, por esto, por lo otro. Y al final de cuentas, ¿quién saltó a quién? Si el único que te está guiando es ¿quién? Es Cristo. Entonces vean lo que dice. Versículo 5 dice, más al extraño no seguirán, sino que huirán de él. ¿Tú sabes por qué alcanzamos a discernir un poco del que está diciendo mentira? ¿Por qué crees que lo alcanzamos a discernir? Porque conocemos la voz de ¿quién?
conocemos la voz del pastor, conocemos la voz de su palabra, conocemos un poco y hemos leído y entendemos cuál es la verdad. Si Él no fuera la verdad, entonces estaríamos equivocados. Estaríamos como la mayoría de gente divagando. Yo sé quién es Dios. ¿Sí? ¿Quién es Dios? Bueno, a mí me han enseñado desde chico que hay que hacer esto, lo otro para llegar a Dios. Bueno, entonces tú no conoces a Dios, tú conoces religión, pero no conoces quién es el buen pastor. Tú no conoces quién te guía. Tú te guías por tú mismo, por lo que tú piensas, ¿verdad? Aún en el cristianismo, la gente tiene sus propias reglas para seguir a Dios. Por ejemplo, en su mayoría de casos, algunos son salvos, yo no sé, porque yo no conozco directamente a la persona, pero no vienen a la iglesia. Entonces, ¿cómo conozco a Dios si no vengo a quién? Porque hay un mandamiento y no lo puedo quitar. Dice, no dejaos de congregaros, ¿por qué? Como algunos lo tienen, ¿por qué? Por costumbre. Y eso yo no lo puedo quitar, no lo puedo anular, no lo puedo romper, porque eso viene dentro de ¿dónde? De la palabra de Dios. Eso es lo maravilloso, hermano, que aunque a veces a alguien le puede incomodar, pero no es conmigo el asunto, ¿verdad? Es el asunto ¿con quién? Con Dios. Yo he escuchado bastantes cosas y yo digo, ¿dónde tengo yo que arreglar mi vida? ¿Dónde yo me encuentro en esa porción de la Biblia? La Biblia yo no la tomo como yo quiera. Yo quisiera agarrarla y decir, ¿sabes qué? Dios, yo voy a poner mi propio, ¿cómo se llama? Mi propia regla, y a veces no me incomoda esto y lo puedo arreglar como yo quiero. Sí, pues tú eres el salteador. Porque el único que tiene la voluntad para seguirte, para que tú le sigas, es ¿quién? Es Dios. No puedes torcerla, no puedes alinearla como tú o yo queramos. Pero es que yo entiendo así. Bueno, eso no es lo que dice. El entendimiento tal vez lo tienes o lo tenemos equivocado, pero lo que sigue diciendo es lo mismo, ¿verdad? Así que vean lo que dice. Mas el extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6, vean, no lo entendían. Estoy en Juan 10. No lo entendían, hermano. ¿Y por qué digo que no lo entendían? Vean qué es lo que le explica. Dice, esta alegoría les dijo ¿quién? Pero ellos no, ¿qué dice? ¿Lo que qué? No entendían qué era lo que decía, hermanos. ¿Sí? Fíjense, a veces uno puede leer una y otra vez, y lo maravilloso de esto, hermanos, que tenemos que recordar es que para entender algo, no solamente a la primera vez lo vas a entender. No lo vas a entender, ¿por qué? Porque se tiene que pasar tiempo para con Dios. ¿Sabes cómo puedo yo recitar un versículo? Bueno, pues me siento y lo medito. ¿Sabes que algunos, ¿cómo se llama? Se sabe Juan 3:16 y es un versículo conocido por todos lados, ¿verdad? Porque de tal manera que... Y todos se lo saben, ¿verdad? Todos no lo sabemos. Pero el problema es que nadie, yo no conozco, no sé, ¿verdad? No puedo decir ustedes, pero no hay muchos que hayan agarrado ese versículo y digan, ¿en verdad es esto? Y lo empiezan a partir y decir, ¿cómo es que funciona? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí? Hermano, cuando yo fui salvo, yo no entendí mi salvación. No entendía, pero lo hice. ¿Sabes por qué? Porque necesitaba la salvación. ¿Cuándo la entendí? Cuando yo acepté a Cristo, número 1, Dios cambió mi corazón y comencé a leer qué era la salvación. Pero ya era salvo. Ya era salvo por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a Dios, lo único que necesitas es nadie más que ¿quién? Más que Cristo, creer en Él y nadie más. Por eso es que es interesante entender esto, hermano. Porque no llegas con obras. No es porque, yo me acuerdo que tal vez hice, o pasó esto en mi vida, o necesito hacer esto. Solamente es una cosa. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él. Punto. Y lo vamos a leer, hermano. Vean lo que dice. 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. Vean cómo les explica. Nomás va como diciendo, ¿no entendieron lo de atrás? Les voy a explicar más claro. Vean lo que dice. De cierto os digo, yo soy la puerta de ¿quién?
O sea, no entendieron la parte anterior, se los voy a explicar. Yo soy ¿qué? La puerta de las ovejas. Yo soy. Él es el gran yo soy. Él es el único. Por eso es que se pone así. Por esto, más adelante, si lo sigues leyendo, por eso es que lo querían matar y blasfemaban en contra de él. Decían que estaba endemoniado. Y eso es una blasfemia, hermanos. El no creerle a Dios. El no creerle a Dios, a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Vean lo que dice. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y qué, pero no los oyeron ¿quién? Las ovejas. Es como Juan el Bautista predicando en el desierto, hermanos. ¿Quién era Juan el Bautista? Vino para abrir el camino. Es el que limpió el camino delante del que venía, ¿verdad? ¿Quién limpió el camino? No literalmente estoy hablando como aquí una alegoría, pero limpiar el camino es decir, él regó lo que venía detrás, ¿verdad? ¿Y quién era la verdad que venía? Y ese es Cristo. Yo no soy el Cristo. Le dicen, da testimonio de quién eres, ¿por qué bautizas? Bueno, yo no soy el Cristo. ¿Quién es ese otro que viene tras mí? Que el cual yo no soy digno de desatar su qué. O sea, él viene a hacer la voluntad de quién, de Dios. Y el que viene es importante porque él es el que nos da la eterna salvación. Vean lo que dice. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. ¿Y qué dice? Entrará y Entrará saldrá. y saldrá y hallará paz. ¿No te llena eso, hermano? Hermano, el que está perdido y no quiere nada con Dios, no entiende absolutamente nada de esto, hermano. Porque no quiere entenderlo. Pero esto es maravilloso. Yo soy la puerta. ¿En quién confías? En Cristo. ¿Por qué? Porque Él abre la puerta, tú vas a entrar. Él te da vida eterna, no te la das tú solo, no ganaste nada, yo tampoco. Él me dio la oportunidad de ser lo que soy. Sabes que cuando yo hago cosas que no debo de hacer, lo único que pienso es que yo no estoy haciendo las cosas bien. Y tengo que regresarme. Tengo que, ¿cómo se llama? Alinear mis cosas a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé quién ha pagado por mis pecados. O sea, no pagué yo. Yo defraudo cuando no hago las cosas bien, defraudo al que pagó por mí. ¿Por qué? Porque a Él le creí un día y yo sé que Él me salvó y absolutamente nadie más. Por eso dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será que Será salvo y entrará. el que por mí entrare será salvo. Cuando tú y yo alcanzamos esa salvación, cuando Dios nos las da gratuitamente, hermanos. Y te la da, no porque la mereces, ni yo tampoco, te la da porque de gracia nos lo dio. Algo que no se merece, hermanos. Vean lo que dice. Y saldrá y hallará pastos. ¿Sabes que eso es lo que hace para las ovejas? Hermano, tú y yo tenemos necesidad de Dios. Y lo único que Él quiere es pastorearte y ponerte. ¿Qué dice el Salmo 23? En delicados que. Será descansado. Eso está en el Antiguo Testamento, hermano. Pero dice que en delicados pastos me hará ¿qué? Pastorear. Hermano, eso es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque eso es algo que la gente lee por todos lados, pero no entiende. Eso es lo maravilloso. Jesús me va a pastorear. Él es mi pastor y Él es quien tiene la autoridad sobre mí. Y no estoy hablando de ¿cómo se llama? De exactitud en las cosas, o tu vida tiene que reflejar así como un brillo, aunque debe de hacerlo, pero a veces no se consigue. Yo en el trabajo soy perfeccionista, hermanos, y me he dado cuenta todo el tiempo. Quiero hacer las cosas bien y me enoja si no hago las cosas bien. Y ahí estoy hasta que lo consigo y me defraudo a mí mismo y me siento mal. Pero eso soy yo, no todos somos así. Hay unos que no les importa, y se va, y no importa, y así. Pero eso no soy yo. O sea, cuando yo cambie lo que Dios me ha dado, entonces soy cualquier persona, pero yo digo, no, yo necesito, nomás que a veces sí lo hago en demasía, yo les digo porque me han dicho, es que te excedes en esas cosas, digo, sí, pero es que yo quiero que salga así, o sea, es algo que está dentro de ti, no es algo que alguien te impuso y tampoco se lo impongo a otra persona,
Tampoco se lo he impuesto porque hay gente que trabaja conmigo y no les digo, a fuerza necesitas esto. Digo, ¿sabes qué? Trata de hacerlo lo mejor que puedas porque esto es como se ha trabajado. Pero si no puedes, pues, pero trata. Porque el tratar, eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Y eso es lo que distingue a cada persona. Acá yo veo a la gente, no importa, ahí se va. No se ve, al cabo que está arriba, no importa. ¿Sabes una cosa? Todo eso tiene efectos después, hermano. Te lo digo por experiencia. Nosotros cuadramos las cosas lo mejor que podemos, hacemos las cosas. Y cuando se dijeron, ¿qué pasó? Pusieron el muro mal, esto, lo otro, hay que pasar empate y eso. Y digo, ¿de quién fue la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? Yo siempre digo, el que lo está haciendo, el que está allí de encargado, el que necesita tener un poco de responsabilidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da Dios, hermano, la seguridad que nosotros debemos hacer bien las cosas. ¿Por qué lo hago? Porque no es que sea tan perfeccionista como muchos lo creen, pero eso es lo que nos distingue de otros, hermano. Nos distingue. Vean lo que dice. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Y para que la tengan en ¿qué? Abundancia. Vean lo que dice. Yo soy el buen pastor su vida da por quién. Dice más el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son las propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Así el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen ¿qué? Y conozco mis ovejas y las mías me ¿qué? ¿De verdad conoces a tu pastor, hermano? ¿De verdad lo conoces? ¿Sabes que él te está pastoreando tu vida todos los días? ¿O solamente en religiosidad dices, yo sé quién es Dios? No importa. Yo sé, al rato le hablo con él. Es que ahorita estoy bien ocupado. ¿Verdad? Nosotros siempre le decimos a los hermanos, vengan a la iglesia los jueves, no para que me oigan a mí o a cualquiera. Vengan porque ustedes tienen una relación con Dios. Vengan ustedes porque ustedes tienen esa necesidad. O solamente yo soy el necesitado. No todos tenemos necesidad de Él. ¿Cuál es el problema? De que no quieren conocer bien a quién. A Dios. No le quieren conocer, solamente lo tienen como un amuleto. Y así es como enseña a la gente. Es como, ¿sabes una cosa? Yo he escuchado a mucha gente decir, ¿no te has casado? No, cásate porque vienen bendiciones. Digo, no. O sea, tú te casas porque esa es la voluntad de Dios. Vengan o no vengan bendiciones. Ya lo que estás haciendo es una bendición porque Dios te está mandando que lo hagas. La obediencia en sí es una bendición. Pero te casas porque eso es lo maravilloso, que tú sabes que vas a unir tu vida a una mujer, no por las bendiciones, sino porque eso es lo maravilloso, hermano. Eso es lo maravilloso. A mí me encanta porque cuando tú haces algo así, sabes la responsabilidad que ahora tienes. Y no lo puedes dejar. Cuando Cristo se casó con la iglesia, ¿tú crees que le pesó? No, porque Él sabía lo que vino. Vean lo que dice. Así como el Padre, versículo 9 me quedé. 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Habla de su propio pueblo, es cierto, habla de su propio pueblo porque está hablando con judíos. Eso es cierto, pero también es cierto que el que acepta a Cristo como único y suficiente Salvador entra a ser parte de la familia de Dios, por lo tanto es una oveja ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Está hablando directamente para con los judíos, eso es cierto. Está hablando de los que se van a dispersar, eso es cierto. Pero es cierto que cada uno de nosotros somos parte de la familia de quién. Es muy diferente, pueblo de Dios e iglesia de Dios. Pueblo es su pueblo Israel, iglesia es su iglesia. Diferente. Pero algunos quieren tomar un globo, decir todos somos de la familia de Dios. Sí, pero espérate tantito. Una parte es su pueblo y otra parte es su ¿qué? Su iglesia. Todos los salvos por la gracia de Dios. Vean lo que dice. ¿Dónde me quedé? 17, Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida
por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a qué. Ahí está. Él mismo nos lo está diciendo, nadie lo mató, hermanos. Él mismo ha puesto su qué. Nadie lo mató, hermanos. Hermanos, yo sé que los romanos hicieron lo que tuvieron que hacer, pero él se dejó. Hermanos, ¿sabes? Esto es lo maravilloso, porque cuando ¿cómo se llama? Judas lo iba a entregar y sale alguien a volarle la oreja a quién? A un soldado, ¿no es cierto? Sí, nomás porque no lo quiso matar, pero nomás le alcanzó la oreja, sino que lo hubiera rebanado. Entonces le quita la oreja y le dice, hey, esta guerra no se gana así, Pedro. Se gana, si yo quisiera, ahorita vienen legiones y se acaba todo esto, pero esto no es la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta cómo piensa el hombre y cómo piensa Dios? El hombre siempre tiene sus propias reglas para todo. El hombre tiene siempre, yo tengo mis propias reglas. Yo sé a qué horas llego, si llego, si no, no. Todo es mi regla, hermano. Pero Dios dice, tú no piensas como yo. ¿Por qué? Porque las reglas de Dios son las maravillosas. Vean lo que dice. Nadie me la quita, 18, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. Vean, les habla la verdad. Les habla la verdad y vean la consecuencia, hermanos. Les está hablando la verdad y vean lo que dice. Volvió a ver que, ¿sabes por qué hay una disensión? Porque no lo entienden todavía. Hay una disensión porque no entienden quién es Cristo. ¿Cuál es la disensión que tiene el cristiano no hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque no le conoce bien. Yo no estoy juzgando la salvación de nadie, pero no lo conoce realmente, qué es lo que quiere, qué le gusta, qué no le gusta, qué es lo que demanda, qué es lo que no demanda. Ese es el problema, es la disensión entre él mismo, entre la persona misma. Vean lo que dice. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Les gustaron? ¿Les gustaron las palabras que Cristo les decía? No les gustaba, les incomodaba. Vean, dice, muchos de ellos decían, esta es la blasfemia que ellos tenían, hermanos. Dice, muchos de ellos decían que esa es una blasfemia, hermano. Llamar a Jesucristo un demonio es una blasfemia. Dice, y está fuera de sí porque, ¿por qué? ¿Qué dicen? ¿Por qué le oyes? ¿Por qué le oyes? Algunas veces nos puede pasar a nosotros mismos. Yo cuando leo trato de divagar y no trato de divagar mucho, hermano, porque digo, esto es lo que dice tu palabra y yo no tengo por qué pensar algo en contra. Porque tu imaginación vuela y empiezas a decir, oye, pero pudo pasar esto, lo otro, y quiero encontrar la llave para poder interpretarlo bien. Señor, esto es lo que dice y esto es lo que es. Yo no lo entiendo, no lo sé. Es como, fíjense, la gente para justificarse que pueda emborracharse dice Jesús tomó. Bueno, pero eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. Las bodas de Caná no es así. No ya lo escuchamos en las 2-3 predicaciones atrás con el pastor. Pues eso no es la enseñanza. Pero claro, el pensamiento del hombre dice, ahí está, viste, Jesús lo hizo. Eso no lo dice tu pensamiento y lo que tú crees, pero eso no es lo que realmente está diciendo Cristo. ¿Viste cómo lo saco tan fuera de contexto rápido? Pero no es la voluntad de Dios. Vean lo que dice. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso en el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Y estos fueron más sensatos. ¿Verdad? ¿Puede acaso hacer esto? No, el único que lo hace, ¿quién es? Es Dios. ¿Saben otra cosa que la gente no quiere aceptar? Porque no leen el todo, ¿verdad? De la Biblia. Dice, no, la maldad viene del diablo. Sí, pero Dios es quien lo hace. Y la gente no lo quiere aceptar. Lee todo Isaías, lee Zacarías y vas a ver. Es más, ¿quién destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra? No fue el demonio, hermano. No, porque Dios tiene un plan. Si el hombre está en contra de la voluntad de Dios, ¿tú crees que Dios lo va a aceptar? No, Él va a hacer lo que tenga que hacer, hermano, por justicia, no por maldad. Pero la gente no lo quiere aceptar.
Entonces, no, Dios no puede hacer eso. Dijo, ¿quién? Tu pensamiento. Pero cuando tú lees toda la Biblia, Dios es justo, mi hermano. Dios es justo. Y no tengas por poco lo que Dios puede hacer en contra de ti. Es como sentarte y ser un cristiano y decir, Dios no me va a hacer nada porque ahora soy hijo de Dios. Bueno, déjame decirte que te va a disciplinar, porque eso es lo que dice su palabra, Hebreos 2:11. Déjame decirte que eso es lo que dice. Lo voy a terminar en 3 o 4 pasajes, hermano. Juan 6:37. Lo voy a terminar porque me está pasando el tiempo. Y yo sí soy de los que toman mucho tiempo, pero solamente voy a dar los pasajes para no alargar mucho. ¿Ok? Bien, Juan 6:37 al 40. Lo voy a leer para irnos más rápido y acabarlo. ¿Lo tienen? Vean lo que dice. Tú eres una oveja. Vean lo que dice. Yo soy una oveja. Todo lo que el Padre me da vendrá a ¿quién? A mí. Y al que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo ¿qué? Nada. Sino que le resucite ¿cuándo? El día posterior. Ahora esto se pone interesante y maravilloso, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a estar con Él cuando eres salvo. Ya tienes vida eterna, ya tu cuerpo pues le va a pasar lo que va a pasar y va a resucitar. Pero sabes una cosa, ya ahora tienes vida eterna, ya la muerte no tiene potestad sobre ti. Por eso es maravilloso esto. Vean lo que dice 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Y ustedes se saben el relato, hermanos. No se lo voy a explicar, ustedes lo saben. Lo que había con Apolos y Pablo. Vean lo que dice 3, versículo 11. ¿Lo tienen? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Nadie no puede poner otro fundamento. Si tu fundamento es religioso, es el tuyo. Si tú quieres poner tus propias reglas, eres tú mismo. Pero nadie puede poner ¿qué? El fundamento. El fundamento es de Cristo. Tú quieres tener tus propias reglas, tenlas, pero sigue siendo tiene que ser aún la voluntad de Dios. 1 Timoteo 2. Y si ustedes no se han dado cuenta, es un mensaje evangélico, hermano. 1 Timoteo. 1 Timoteo. 1 Timoteo 2, 5 y 6. ¿Lo tienen? Dice, vean lo que dice aquí Pablo a Timoteo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Lo tienen? Jesucristo, ¿quién? Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador y no hay nadie más. Él es el pastor, Él es la puerta, Él es quien abre, tú entras. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. No por obras, no existe nada. Yo tampoco. Él es quien abrió la puerta. Solamente hay un hombre en la tierra. Y esto es lo que dice. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su qué. Regresando primero a Juan. Sí. Ok. Y ahí lo termino. Juan 16. No. Me encuentro. 11. Juan 11 y lo termino. Bueno, este y otro nomás. Este y vamos a regresar regresando al Juan 10. Este y Juan 11 primero y después vamos a regresar al 10. Bien. ¿Lo tienen? Juan 11, 25. ¿Lo tienen? Y de igual manera ustedes saben el relato. Pero esto es lo interesante. ¿Verdad? Yo sé que ustedes saben el relato. No se los voy a dar porque ustedes se los deben saber. O se lo saben. ¿Lo tienen? Vean lo que dice Juan 11, versículo 25. ¿Lo tienen? Le dijo Jesús, yo soy ¿quién? La resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Te das cuenta, hermano?
Cuando uno quiere entender acerca de su salvación, esto es maravilloso. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en quién. Amén. El que cree en el salteador, en su propio pastor, el que confía en alguien, el que confía en aquello, el otro, el amuleto, lo que vas a hacer, lo que tú no vas a hacer. Dice aquí, el que cree en quién. Ni lo que yo hice es suficiente, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Cristo me salvó y me dio vida eterna sin yo merecerlo. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo decir, es más, yo lo único que sé es que fui salvo. No sé la hora, no sé el minuto, no sé absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo único que sé es que Cristo vino a mi vida y entonces me cambió todo lo que hizo por mí. No lo sé. Yo sé lo que Él hizo por mí y yo le creo. Y yo creo que Él es el Hijo de Dios, como dijo Pablo, como dijo Pedro. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Vean lo que dice. Dice, y les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Aunque esté muerto, hermano. Aunque esté muerto, eso es maravilloso. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabes que si tú se lo dices a alguien allá afuera, te toma como loco? Te dice, tú estás completamente loco. Digo, gracias, porque el que te da esa locura es ¿quién? Cristo. Es Cristo. Es Cristo y nadie más. Vean lo que dice. Y todo aquel que vive y cree en quién En mí. no morirá eternamente. La pregunta es esa. La pregunta, ¿has creído en eso? Yo cuando lo leí, primeramente fui salvo y lo leí porque me interesaba saber acerca de mi salvación. Me llenó demasiado. ¿Por qué? Porque yo entendía, eso es maravilloso para mí. Eso es lo que yo necesitaba y ahora soy parte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Me dediqué a escudriñar mi salvación, hermano. No porque fuera sabio ni porque por absolutamente nada, sino por estar seguro de lo que Cristo había hecho por mí. Porque por gracia soy salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, sino de Dios. Es maravilloso, hermano. Por eso dije que es un mensaje evangélico. Regresando a 10, yendo atrás, más adelante 10, y lo termino ahí. Leo versículo 25, sí, 25, ¿lo tiene? 10, Juan 10. Aquí lo termino, hermanos. Juan 10, versículo 25, ¿lo tienen? Y lo termino. ¿Lo tienen, hermanos? Sí. Amén. Dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no que las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de quién. Mis En mis ovejas. ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Sigue. Y yo les doy vida que Eterna. y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de quién. De mi mano. Mi Padre que me las dio mayores que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Maravilloso. Yo y el Padre que Uno somos. y el Padre uno somos. ¿Te das cuenta lo maravilloso del Evangelio de Cristo, hermano? Algunas veces la gente no tiene seguridad en su propia salvación porque no escudriña qué es la verdad en Cristo. Por eso es que no viven una vida o vivimos una vida como, no importa, soy salvo y así, pero si le preguntas exactamente dónde está la base, dice, bueno, creo que nomás Juan 3:16. Y es bueno porque de allí sustraemos todo. Pero como dije en un principio, si tú te pones a analizar ese pasaje, no solamente porque te lo memorices, pero lo partes y dices, ¿cuál es el significado? ¿Para quién? Y dice que para todo el mundo, y lo empiezas a destazar, eso es escudriñar la palabra de Dios, hermano. Y lo escribes y tratas que Dios te hable en eso, es maravilloso, hermano. Te da la seguridad de tu salvación. Y no, ¿por qué crees que allá afuera la gente dice, bueno, creo que hice una decisión, pero esto, lo otro, y aquí digo, ¿cómo? O sea, si tú eres salvo por gracia, eres salvo para toda tu vida y nada puedes perder porque lo has aceptado y Cristo te ha entrado en ti. Y lo que tú hagas ahora, aunque estés mal, ahora tú vas a tener tus consecuencias. Tú vas a tener tus propias consecuencias.
Pero no le eches la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, hermano. Si yo fallo, Dios no tiene la culpa. Dios no me mete en los problemas. Algunas veces sí, pero la mayoría de veces no. La mayoría de veces yo he buscado los problemas que me han venido. ¿Por qué? Yo soy desobediente a lo que Dios me ha mandado. Porque no le creo totalmente. Hermano, pero tú has dicho que le crees. Sí, pero hay algunas veces que cuando uno no hace lo correcto, también se le ofende a quién. A Dios. Porque si Él dice que yo tengo que congregarme, pues lo tengo que hacer, aunque no quiera, aunque mi cuerpo me diga que no, aunque tenga que dejar lo que tengo que hacer, pues tengo que venir a darle la honra y la gloria a quién. ¿Saben? Otra cosa, la gente dice, quiero darle honra y gloria a Dios. Hay que darle su honra y gloria. Sí, ¿cómo se la das? O sea, tú dices, tu boca te hace decir que debes de dar la honra y la gloria, pero ¿cómo se la das? ¿Has ido a la iglesia? No hay últimamente. Ya viste cómo nomás sabes que hay que hacer, pero no sabes que eso verdaderamente tienes que hacerlo. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, cuando te sientas y analizas un poco de lo que Dios quiere. El mensaje es evangélico y muy simple y muy sencillo, pero no por mí, porque la palabra de Dios es sencilla. Lo puede entender cualquier niño. Cualquier niño a su corta edad, leyéndole solamente eso, lo entiende absolutamente. ¿Sabes por qué? Porque su corazón no está pensando, tengo que ir a trabajar y mañana me va a pasar esto y quién sabe si haga esto y el otro y tengo que subir y bajar y tengo que soportar mi jefe y esto. El niño no está pensando absolutamente nada y tiene solamente el propio conocimiento en lo que le están enseñando. Por eso es que a temprana edad hay que hablarles. ¿Por qué? Ustedes salvos también. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos anime. Padre, ayúdanos, Señor, en nuestro diario vivir. Tú eres nuestro pastor por excelencia, tú eres el maestro, tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros y estamos agradecidos por eso, Padre. Ayúdanos a ser agradecidos, no solamente en un día cuando tú nos salvaste, donde sentíamos la necesidad del primer amor, sino vuélvenos el gozo de tu salvación, Padre, porque es grande y maravillosa y no debemos nunca olvidarnos, Señor, ni menospreciar lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera que te agrade. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Yo personalmente, Señor, y te pido por los hermanos también, por su vida espiritual, por sus familiares, aquellos que aún no te conocen y todo aquel que necesite de ti, Padre. No hay nadie como tú, Padre. Tú eres el único en quien podemos confiar. Nuevamente te pedimos por tu pueblo, Señor, que seas tú con ellos. Sabemos que tú los proteges, Señor, y que siempre estás al cuidado de ellos. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, Dios los bendiga, hermanos. Gracias por el tiempo. Me pasé un poco, pero bueno. No importa. ¿Amber sigue mala? No, lo iban a sacar los papás, no sé. Pero está bien. Sí, está mejor. Qué bueno. Sí. Me enojé con ellos porque le dije, ¿por qué no la sacaron ayer, sábado? Saben que tienen que ir a la iglesia ahora. Te divierte aquí. Amiguete, una pregunta. Yo calificar no, si no entendí bien. Porque así como que Dios hizo la destrucción, pero no que hizo una maldad. Claro. Es decir, la maldad no es de Dios, pero la destrucción es de Dios. Sí. No sé si oí bien. Sí, esto es lo que hace.